Muy bien. Entonces, ya vamos entonces a comenzar con la primera charla del semestre. Entonces, a todos los que estén presentes, pues muchas gracias por asistir y bienvenidos pues, al grupo de interés en medicina interna de la Universidad de los Andes. Digamos que la idea es que la charla la hubiera dado, inauguratoria la hubiera dado la profesora pues encargada del curso y estuviera basada en anticoagulación. Pero digamos que por contratiempos esto no fue posible, entonces vamos a comenzar con esto. Ya en el futuro esa charla también vendrá con otras pues bastante taquilleras dadas por otros profes tanto de la Santa Fe como con los que estamos hablando extrainstitucionales. ¿Listo? Entonces voy a... Esperen que no tengo problema. Listo, muy bien. Entonces esta charla básicamente se basa en dos artículos. El primero es la guía de tratamiento de la neumonía que hay en la comunidad de la ITSDA y la Sociedad Americana de Tórax, pues. Y un artículo del New England Journal of Medicine que es relativamente reciente y fue publicado en 2023, que hace un resumen y una síntesis bastante útil, así como recopilar algoritmos y usar gráficas bastante pues intuitivas para una aproximación pues práctica de la neumonía adquirida en la comunidad. El artículo, por lo que es reciente, puede que no se los deje buscar en algunos gestores o encontrar completo, entonces al igual al final de esta charla lo voy a compartir porque me parece muy bueno que lo tengan todos. Bueno, entonces los objetivos de esta charla básicamente es la importancia clínica y objetivos de lo que quiero que se queden con esta charla. Cómo diagnosticar una neumonía adquirida en la comunidad, el manejo inicial del paciente con neumonía, bases y novedades de antibiótico-terapia, que no hay, que realmente con la guía anterior no cambió mucho, pero pues hay cosas que tenemos que considerar, sobre todo en el medio colombiano, que puede que no se adecue tanto con las guías americanas, y pues las conclusiones de la charla. Muy bien, antes de comenzar también quiero comentarles que el alcance de esta presentación pues es básicamente no aplica para pacientes de infecciones asociadas al cuidado hospitalario ni al ventilador o neumonías hematógenas por bacteriemia entre otras. Es más como pues como dice el título, pues neumonías adquiridas en la comunidad y su manejo ambulatorio e intrahospitalario. Muy bien, entonces empezando de que la neumonía aquí en la comunidad está entre las 10 principales causas de morbimortalidad a nivel mundial. Esto es bastante interesante porque no solamente ocurre en la población pediátrica con las infecciones respiratorias virales que progresan a neumonías, sino también en la población adulta y no necesariamente en los extremos de la vida. Es una incidencia de 1 a 10 por cada 100.000 habitantes y vamos a dividir qué pasa con toda esa población y cómo son los desenlaces en aquellos con neumonía adquirida en la comunidad. Estos datos son basados como en un tipo de revisión de la literatura que se realizó en la Universidad Javeriana, entonces puede que sean algo viejos, pero sí sirven para ejemplificar el problema. Casi el 20 al 42% de los pacientes van a requerir hospitalización y de estos casi el 10 al 30 serán admitidos a una unidad de cuidado intensivo y tiene una mortalidad de casi el 1 al 5%, que digamos que sigue siendo un número bastante, bastante alto. Y estos no son aplicados a aquellos que tengan neumonía severa, ¿sí? Digamos que la mortalidad en aquellos que sean admitidos a UCI puede ser tan alta como 50% dependiendo de las comorbilidades que tengan los pacientes. Ahora en Colombia es casi responsable del 4% de egresos hospitalarios para cualquier grupo etario y tiene una gran mortalidad en pacientes mayores a 65 años cuando tienen un montón de comorbilidades sobreagregadas, casi del 20%. Entonces es importante que, que no solamente por el internista, sino que el médico general también sea capaz de manejar y reconocer una neumonía aquí en la comunidad, ¿sí? Hay unos detalles sobre el diagnóstico que son importantes. Ahora vamos a ver cómo se diagnostica la neumonía adquirida en la comunidad y ciertas consideraciones de patrones imagenológicos que hay que tener en cuenta, pues para que lo que estemos manejando no sea otra cosa, o descartar etiologías y buscar posibles diagnósticos diferenciales que pueden ser muy similares a la neumonía que hay en la comunidad. Esto es básicamente los objetivos de lo que vamos a hacer ahorita, cómo hacer una evaluación inicial, cómo realizar un diagnóstico, estratificar severidad, decir el lugar de manejo, la antibiótico-terapia, los algoritmos y las tablas que les comentaba el artículo del New England y pues terminamos la charla. El diagnóstico realmente es bastante sencillo, digamos que hace parte con
tiene que tener unos criterios clínicos y unos criterios imagenológicos. Los criterios clínicos pueden ser desde datos de múltiples características, incluyendo los tipos de esputo que uno clásicamente ve en semiología para su aproximación diagnóstica, como uno puede hablar de disnea, taquipnea, estertores, matidez percutoria, hipoxemia. Digamos que a veces las guías no son como tan claras en cuántos criterios debe tener, pero sí lo más importante es que tiene que tener síntomas respiratorios, ¿sí? Principalmente que uno sospeche que sean de origen bajo. Y los criterios imagenológicos, que son de los más importantes, pues hablan de la consolidación pulmonar. Sin embargo, el término consolidación pulmonar, bueno, lo vamos a hablar más adelante y realmente esto se evidencia con una radiografía de tórax. Digamos que algunas ayudas diagnósticas como la tomografía o la resonancia podrían ser válidas en ciertos contextos y ya vamos a ver en cuáles, pero siempre pues como costo efectivo y necesario pues la radiografía de tórax. Siempre hay que tener en cuenta que los criterios clínicos pueden ser un poco inespecíficos y pueden incluso orientar a algunos diagnósticos alternativos basados en lo que yo encuentro en la imagen y antecedentes del paciente. ¿Listo? Entre los criterios clínicos, realmente es bastante útil y siempre va a haber la necesidad de pedir una imagen debido a que el valor predictivo positivo de los criterios clínicos por sí solos tienen un 60% para diagnosticar una neumonía adquirida en la comunidad. Si nos damos cuenta, es una probabilidad tan cercana al lanzamiento de una moneda o más y no es bastante, pues, recomendable usar solamente clínica para el diagnóstico. Esto realmente aplica en contextos, digamos, donde no haya radiografía, como puede ser en un rural disperso de una población pues marginal, pero pues para que lo tengan en cuenta de que no, de que en caso de que lo lleguen a usar, puede que la probabilidad de que haya un diagnóstico alternativo sea muy alta. Lo que les contaba también que hallazgos semiológicos clásicos como los tipos de esputo y demás pueden orientar las etiologías, pero no tienen como un valor o un papel en las guías para el diagnóstico como tal de la neumonía, pero son útiles para orientar las etiologías principalmente, cuando llegue un diagnóstico establecido. Sobre los criterios imagenológicos, ya les contaba que el examen general es preferido, es la radiografía de tórax, y el uso de TAC no mejora desenlaces y es más costoso cuando se realiza antes, pues en la población general. Es importante de que tengamos ciertas consideraciones para poder interpretar bien las imágenes que estamos leyendo, ¿sí? Las radiografías en pacientes inmunosuprimidos que tengan una neumonía pueden probablemente no mostrar consolidaciones en radiografías de tórax. Digamos que el mecanismo todavía no está del todo bien entendido, tal vez se deba a que los pacientes inmunosuprimidos ya ves, como trasplantados, digamos en pacientes con VIH, bueno, con SIDA establecido, con un conteo de CD4 menor a 200, que es como lo más clásico del estado más inmunosuprimido de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Pero es eso, digamos que aunque no se entienda como tal por qué ocurre esto, sí es importante que en esos pacientes tengamos en cuenta de que si tiene síntomas respiratorios y tengo una radiografía y no le encuentro consolidaciones o pues o algo sugestivo de una neumonía, pues igual sería muy válido solicitar la tomografía Excel computarizada. Y digamos que es importante porque muchos pacientes suelen tener bastantes infecciones respiratorias a repetición, incluso neumonías por agentes atípicos o eh, sí, como que solo presentes en la población inmunosuprimida. Y la lectura esquemática de la radiografía, digamos que es importante que haya hallazgos adicionales como lo son adenopatías, atelectasias, derrames pleurales y tal vez esa consolidación es bilateral o unilateral, va a ser muy importante para yo poder orientar el diagnóstico y poder reducir también los diferenciales, ¿sí? Aquí también hice una tabla como que basada en la literatura comparando como los tipos de consolidación y de pronto posibles etiologías. Si nos damos cuenta, muchas de los tipos de consolidación pueden ser una neumonía de cualquier tipo, pero también pueden ser patrones de otras enfermedades. Por ejemplo, las consolidaciones que tienen una duración crónica y que pueden ser tanto unilaterales como bilaterales, y por eso está señalado en amarillo, pueden ser tanto una neumonía intersticial linfocítica que es muy propia a los pacientes VIH, o digamos algunos pacientes con enfermedades Sjögren, amiloidosis o otras enfermedades infiltrativas pueden tener este patrón y no debe ser una neumonía o una causa infecciosa de base. También algunas enfermedades asociadas a la linfadenopatía, pues uno sospecha de entrar lo que es la malignidad, tanto lo que son neoplasias primarias del pulmón como metástasis o los linfomas, entre otras. Digamos que cuando uno tiene consolidaciones bilaterales, usualmente la etiología puede ser tanto principalmente como
bacteriana como viral. Digamos que las neumonías virales, aunque no sea patognomónico de que haya consolidaciones bilaterales, pueden, pues, digamos, orientar bastante así tal vez el paciente tenga, pues, una neumonía que sea exclusivamente viral, que es lo que es la consolidación bilateral. Ya vamos a ver un momento que hay una forma de uno, tal vez, de uno guiarse de cuándo yo debería iniciar antibiótico terapia, basado en si es razonable o no creer que la neumonía que tiene mi paciente es exclusivamente de origen viral, que está en el artículo del New England que ya les voy a mostrar. Hay otras cosas en ayudas diagnósticas también que la guía hace referencia. Digamos que cosas como lo que son grams, cultivos de esputos, secreciones de vía aérea, hemocultivos o antígenos urinarios de Legionella y Streptococcus pneumoniae u otros atípicos no tienen realmente evidencia ni son recomendadas en pacientes que no presenten criterios de severidad. Sin embargo, el uso tal vez de tinciones de Gram y hemocultivos de esputo sí tendría un papel con un grado de evidencia relativamente bajo, para aquellos pacientes que ya han nacido, que ya han estado hospitalizados previamente por un gen multiresistente identificado. Digamos, en aquellos que también han sido manejados previamente con terapia empírica para estreptococo meticilino resistente, pseudomonas aeruginosa o alguna infección previa que haya requerido antibiótico terapia para enterar durante los últimos 90 días, que también es uno de los factores de riesgo para pseudomonas y la infección por estafilococo meticilino resistente. La calidad de la evidencia para decir esto igualmente es bastante baja y no hay como estudios, como que no hay, que la calidad de estos estudios se basa más como en observacionales y casos y controles, y no hay realmente un estudio clínico aleatorizado que nos diga si tal vez pueda que haya un beneficio o no de este tipo de aproximaciones o ayudas diagnósticas. Todavía hay una evidencia muy limitada para la población general, digamos. Para la población que les comenté ahorita, en la que se recomienda, la evidencia es relativamente moderada. Ahora es importante hablar de la estratificación de la severidad de la neumonía porque nos va a permitir a nosotros también orientar el sitio de manejo. Digamos que clásicamente la neumonía uno le hablan del score del CURP 65 y del PSI, siendo el CURP 65 un score que es relativamente sencillo de calcular y también incluso nos da un pronóstico de mortalidad. Y el PSI pues es bastante más complejo y es un poco más difícil de calcular. Entonces, la guía de la Sociedad Americana de Tórax busca evidencia para poder comparar estos dos calculadoras y nos va a decir cuál es la que tiene superioridad. Entonces, y va a concluir de que la calculadora o el score de severidad preferido va a ser el PSI. Entonces, digamos que tiene ciertas ventajas sobre el CURP, digamos que tiene un mayor poder discriminativo. Esto implica que, digamos, aquellos pacientes que tengan puntajes bajitos y de indicación de tratamiento ambulatorio, pues, pues pueden ser manejados más seguro a nivel ambulatorio que en aquellos pacientes que son estratificados como ambulatorios por el CURP 65. Eso es las cosas que dan ventaja al PCI. Sin embargo, pues sí tiene las desventajas como lo que les contaba de que es bastante difícil de estimarse una calculadora y a veces en los pacientes jóvenes subestima la severidad. Entonces es importante de que en un paciente, digamos, que adolescente, aunque no es el enfoque de esta presentación, puede que la severidad sea un poco más alta, digamos, que que la presentación es diferente. Eso es un terreno que ya que le queda más a pediatría, pero digamos que para nosotros está bastante bien. eh, el PSI. Y la calidad de la evidencia realmente es moderada y lo hacen y lo dan como una fuerte recomendación de usar el PSI. Ahora, si digamos por disponibilidad prefieren usar el CUP 65, pues no hay tampoco ningún problema. Es más sencillo de utilizar. Además, pues lo mismo con esta gráfica que nos permite decir que con qué nivel o qué clase del PSI pues vamos a orientar el manejo. Aquellos que tengan una puntuación de 71 a 90 son aquellos que van a requerir ya hospitalización, ¿sí? Entonces, digamos que los pacientes que están en uno y 2 pueden ser manejados perfectamente con terapia ambulatoria, y ya aquellos que pasan de las clases 3 con el puntaje de 71 a 90 sí va a requerir una hospitalización. Aquellos en la clase 5 que tengan un puntaje mayor a 130, pues tienen una alta mortalidad y por lo tanto deberían ser admitidos a UCI. Entonces, es bastante importante que también lo tengan pues frecuente de que los puntajes no son tan difíciles de recordar, pero pues del cálculo sí lo es.
Ahora, también otra cosa que nos dice, esa es una gráfica que salió del artículo del New England que les comentaba, y es basada de pronto en aquellas formas de yo poder orientar la severidad del cuadro del paciente. Entonces, lo dividen como en etapas, ¿sí? Digamos, voy a sacar como un láser. Lo dividen como en etapas en aquellos pacientes pues que empiezan con una respuesta inflamatoria pues local y hasta aquellos que ya empiezan a hacer un compromiso sistémico de una disfunción orgánica. Entonces aquí hace una clasificación de qué sintomatología podría tener y pues me parece bastante útil pues para considerarla. Digamos que aquellos pacientes que ya presenten síntomas de alteración del sensorio, hipotermia, que tengan inestabilidad hemodinámica, pues uno ya puede sospechar una disfunción orgánica como en cualquier cuadro infeccioso de ese estilo. Sin embargo, también pues es importante de que aunque estos síntomas sean muy útiles, pues bueno, vamos a quedar siempre con la clasificación de severidad que propone la Sociedad Americana de Tórax y la ISDA, que hace referencia a una clasificación de criterios mayores y criterios menores, siendo una neumonía adquirida por la comunidad severa aquella que cumple un criterio mayor o tres criterios menores que están aquí. Aquellos pacientes que requieran vasopresores y estén en choque séptico o requieran ventilación mecánica ya los hace merecedores del título de una neumonía severa. Mientras que los criterios Wow. menores, pues uno tiene patrones de inestabilidad hemodinámica y demás que ya les he comentado. También igual es que yo al final de la presentación les paso el PowerPoint, pues también para que lo tengan y creo que les será muy útil. Digamos que a veces que la calidad de la evidencia para algunos scores de severidad, pues eh, para hablar de la intensidad de los tratamientos, digamos, si yo digo que tengo un PSI alto que requiera UCI, pues no necesariamente va a estar correlacionado del todo con la antibioticoterapia, digamos que es más basado en otros criterios que vamos a ver más adelante. Exactamente. Digamos que, aunque perdón, alguien tiene el micrófono encendido, entonces digamos que se escucha. Ah, bueno, muy bien. Creo que ya. Listo, muy bien. Entonces, los esquemas de atención inicial pues siempre incluyen hacer una ABCD que es similar al algoritmo que uno puede usar en el ATLS y en trauma, sí, pero vamos a basarnos principalmente en la evaluación de la vía aérea, ¿sí? Entonces, lo mismo hay que hacer que es una evaluación de toma de signos vitales, una evaluación de todos los sistemas en el paciente, una historia clínica y la solicitud de imágenes diagnósticas, ver si mi paciente requiere oxígeno o no. También hacer, pues, incluir en la historia clínica sus comorbilidades y antecedentes y pues evaluar finalmente si requiere hospitalización o manejo ambulatorio por el PSI o el CUP 65. Ahora ya que vamos a terminar, estamos cerca, vamos a hablar de las bases de la antibiótico terapia. Digamos que la antibioticoterapia también la neumonía pues, es realmente racional y se basa en aquellos agentes causales más prevalentes. Digamos que entre esos van a estar aquellos gram positivos y los atípicos. Usualmente el esquema que se propone iniciar para los manejos de la neumonía aquí en la comunidad incluyen tratamientos solamente para gram positivos, que puede ser que son Streptococcus pneumoniae o Staphylococcus aureus meticilino sensible. Sin embargo, muchos profes les pueden también comentar que aquí recomiendan los esquemas duales que incluyen el macróleo para incluir también atípicos. Y la verdad es que es bastante válido debido a la prevalencia de aislamientos de atípicos en la población colombiana. Lo mismo que hablaba al inicio de la charla, pero a veces hay neumonías que pueden ser provocadas exclusivamente por agentes virales en un paciente que es adulto e inmunocompetente. Entonces puede ser realmente difícil diferenciarlos, pero hay como una forma para decir que es bastante razonable no administrar antibiótico terapia. Entonces se va a basar en un criterio microbiológico, en un criterio bueno, en un radiológico, en marcadores inflamatorios y en hallazgos clínicos. Entonces, si yo tengo que en un examen microbiológico, ya sea un gramo o esputo, yo identifico solamente un agente viral en radiología yo solamente tenga evidencias que no tenga evidencia de consolidación loba unilateral o infiltrados densos, leucocitosis de menor de 15.000, PCR menores de 150, procalcitonina menor a 0,25 y que no haya evidencia de deterioro en 24 a 48 horas, son pues marcadores que me indican a mí que posiblemente la etiología no es bacteriana, sino viral. Para, la guía recomienda que ustedes pueden descontinuar o no iniciar antibiótico terapia si cumple los cuatro criterios, ¿sí?
En caso de que el paciente tenga cualquiera de las anteriores, ya tiene que dejarse la antibiótico terapia, ¿sí? Si no tiene nada de esto, es bastante razonable hacerlo. Entonces ahí igualmente queda. Si cumple con todo esto, pues es válido no darle antibiótico terapia porque la causa probablemente sea viral. ¿Listo? Realmente la terapia inicial que se recomienda en las guías para el manejo de la neumonía aquí en la comunidad inicial es amoxicilina en monoterapia. Sin embargo, como yo les contaba, en nuestro país, pues hay altas tasas de resistencia y pueden haber posibles coinfecciones con atípicos y hace razonable añadir el macrolio. Entonces puede ser tanto acitromicina en una dosis de 500 miligramos y luego pueden dejarlo a 250 cada día como claritromicina en un esquema también cada 12 horas o 1 gramo cada 24 horas para mejorar un poco la adherencia. Ese va a ser como el racional del manejo del paciente ambulatorio. Si nos damos cuenta, no hay cubrimiento de ningún agente multiresistente o nosocomial. Pues es válido pensarlo en aquellos pacientes que no presentan tampoco severidad. Esto todo determinado por el PCI. ¿Sí? Ahora también es importante mencionar a aquellos pacientes que tienen alergia a betalactámicos. Si hacen reacciones que uno puede documentar como leves, uno puede ser razonable dar una cefalosporina como la cefpodoxima o el ceftitoreno, igualmente acompañado del macrolídeo para el cubrimiento de los atípicos. Ustedes también pueden reemplazar el macrolídeo con doxiciclina en caso de ser necesario, en dosis de 100 miligramos cada 12 horas, ¿sí? Y claro, lo que les contaba en este recuadro blanco, las guías de la ISDA recomiendan solamente usar macrólidos o doxiciclina, pero puede no ser realmente válido, ¿sí? Digamos que el uso de cefalosporinas está indicado si ustedes creen que la reacción adversa asociada a betalactámicos no fue tan grave, ¿sí? También suelen recomendar el uso de fluoroquinolonas, pero digamos que no se recomendaría mucho utilizarlas acá debido a que son un manejo que está reservado para la tuberculosis refractaria y pues en esta población es bastante prevalente. Entonces siempre sean muy cautos con el uso de las fluoroquinolonas. Sí, entonces digamos que intenten terapias alternativas antes que llegar las fluoroquinolonas, a menos que sea pues ya la última opción para el paciente. Que este esquema está más para los pacientes de alta severidad o con factores de riesgo para estafilococos meticino resistente o Pseudomonas aeruginosa. Esto, la animación, bueno, ahí no puse como animación, pero no me importa. Aquellos pacientes también que puedan ser manejados ambulatoriamente, pero presenten ciertas comorbilidades, este criterio de comorbilidades mayores definidos, como ya se llama hipertensión, que sea un paciente que tal vez tenga ya enfermedad aterosclerótica establecida, un cardiópata, un epocoso, pues son aquellos que junto con los otros antecedentes como el uso de antibióticos recientes, edad avanzada y dependencia al alcohol u otras sustancias, pues ya pueden ser merecedores de pronto de una terapia un poco más amplia. Entonces, en esta población se suele recomendar el uso de amoxicilina clavulanato también acompañado de su macrolida. Si la principal comorbilidad del paciente es el EPOC avanzado o severo o que tiene múltiples exacerbaciones, se puede recomendar el uso de lequinolona respiratoria, pero siempre tengan en cuenta reservarlas y ser cautelosos con esto. Para el paciente hospitalizado, esta es la tabla y el algoritmo que sale en el artículo del New England que les iba a comentar. Entonces, básicamente, en aquellos pacientes que cumplan criterios para hospitalización, uno se debería hacer la pregunta de los criterios de severidad. Entonces, digamos, si el paciente requiere ventilación o está en choque que requiera vasopresores, pues yo lo trato de entrada como un paciente que ellos llaman grupo 4, en el cual yo le voy a empezar terapias empíricas para patógenos como Pseudomonas y Staphylococcus meticillin resistente. Entonces, entre ellas incluye un esquema que puede ser bastante pesado y triple, como lo es la piperacina tazobactam, la citromicina, o sea, el macrólido, y la vancomicina o linezolid. Digamos que como recomendación personal, algunos doctores prefieren cuando dan el esquema no usar vancomicina sino linezolid porque el uso de vancomicina con piperacina tazobactam pues se relaciona a un riesgo mayor de desarrollo de fallas renales agudas, aunque no son del todo severas, digamos que pues en un paciente con comorbilidades renales establecidas puede ser bastante importante. Entonces, en caso de que ustedes usen piperacina tazobactam, acompáñenlo con linezolid. En cambio, aquellos pacientes que, pues, digamos, tienen el criterio para ser hospitalizados, pero que no estén en choque ni requieran ventilación mecánica, entonces ya nos vamos a preguntar y estratificar si tiene factores de riesgo para Pseudomonas o estreptococo. Y basado en eso, vamos a ver qué tratamiento le damos. Aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para los dos, así no estén en choque ni en ventilación, se los trata también como un grupo 4.
mientras que aquellos ya pues van a incluir un esquema pues de antibiótico-terapia ampliado más la terapia objetivo para cada etiología de riesgo. Entonces en el estafilococo meticino va a ser lo mismo, la, la vancomicina o el linezolid, y para la pseudomonas pues uno puede usar una variedad de medicamentos antiseudomónicos, como lo puede ser bueno, que están aquí realmente y que están indicados. Tanto las fluoroquinolonas como algunos medicamentos también como lo son el imipen y el meropenem. Tengan en cuenta que algunos de este grupo de medicamentos no van a cubrir a la pseudomona, principalmente lo que es el ertapenem, ¿sí? Digamos que eso es una pregunta que suelen hacer clásica en revista, entonces tengan en cuenta de que el ertapenem no suele cubrir pseudomona, que es uno de los únicos en su grupo que no la cubre. Como resumen de este algoritmo, no puede decir que el paciente hospitalizado, esté hemodinámicamente estable, pues tendrá una antibiótico-terapia basada en los riesgos. Y aquellos pacientes críticos, pues se consideran de alto riesgo de entrada para terapia triple. Esos son los factores de riesgo asociados para cada agente causal. Digamos que suelen compartir algunos como lo son la antibiótico-terapia parenteral en los últimos 3 meses, o aquellos factores de riesgo como lo son las alteraciones estructurales para lo que es la pseudomona, o sea, aquellos que tengan bronquiectasias, enfisema y demás, exacerbaciones frecuentes de enfermedad pulmonar obstructiva o crónica. Para meticino resistente, pues uno también diga, bueno, aquellos pacientes que tengan una infección previa conocida, aquellos que tengan tal vez imágenes o un antibiograma positivo y que nos indique que efectivamente tiene una infección por estafilococo meticino resistente, y demás condiciones como lo pueden ser el empiema en las imágenes, de pronto que haya una neumonía que sea como necrotizante o cavitaria, aunque es importante también en las cavidades descartar que no se trate de una tuberculosis o malignidad. También aquellas condiciones sociales como lo pueden ser, digamos, pacientes masculinos que tengan sexo hombre con hombre, pacientes que vivan en condiciones de hacinamiento, uso de drogas parenterales y entre otras. Y ya para terminar es importante que hay nueva evidencia de que relata que aquellos pacientes que han tenido neumonía adquirida en la comunidad pueden tener algunos desenlaces o secuelas posteriores al cuadro. Entonces, digamos que entre esas uno puede hablar de secuelas tanto agudas como crónicas, que se puede ser, bueno, de pronto de fallas renales transitorias o fallas hepáticas que pueden ser relacionadas tanto al cuadro como a la antibiótico-terapia, alteraciones neurológicas, musculoesqueléticas y demás. Lo que yo quiero más que todo que se lleven de este cuadro, aparte de las posibles secuelas, es que debido a la relación que tienen con los cuadros de neumonía, es importante que este antecedente pues quede registrado para tenerlo en cuenta después. Digamos, si yo tenía un paciente con unas comorbilidades establecidas que sale de un cuadro de neumonía, y presenta como deterioro de esas condiciones, pues va a ser importante pues manejarlo y tenerlo en cuenta. Sí, tengan en cuenta que ese antecedente es bastante importante pues anotarlo en la historia clínica también. Y yo creo que ya con eso habríamos terminado. Muchas gracias por poner atención. Igualmente una charla muy corta. Si alguien tiene de pronto dudas o preguntas, me las puede contar. Si no, pues acabaríamos de una vez. Listo, yo creo que entonces todo muy claro. Muy bien. Entonces, igualmente lo mismo que les decía al final, en el grupo vamos a montar esta presentación para que les quede, pues me parece muy útil, incluye todas las dosis y los algoritmos que deberían usar y las consideraciones para el manejo de la neumonía, ¿sí? Yo creo que con eso, pues, agradecerles que hayan asistido a la charla, y que pues les haya sido muy útil. Digamos que ya en el futuro pues vendrán charlas que den los profes que sean un poco más puntuales y más interesantes, pero digamos que este capítulo es importante pues porque también como médicos generales tenemos que aprender a tratar la neumonía pues satisfactoriamente y tenerla en cuenta como un antecedente importante para la exacerbación de las comorbilidades de base de nuestros pacientes. ¿Listo? Entonces espero que estén muy bien y que les haya servido mucho. Queda grabada y la presentación se las paso por el grupo de anuncios del grupo de interés. ¿Listo? Bueno, es mucho que ojalá les haya gustado. Entonces, buenas noches a todos. Chao, chao.